En la actualidad en la que vivimos hemos ido aprendiendo que a dejar de lado los prejuicios referentes a la condición sexual, el género o la raza de las demás personas. Así, la mayoría de nosotros ya no atribuimos ninguna condición moral referente a la bondad o maldad a situaciones arbitrarias como las anteriormente comentadas, y tratamos de dar a todo el mundo el mismo nivel de credibilidad o las mismas oportunidades. Por fortuna, lejos han quedado los tiempos en que ser blanco o negro, heterosexual u homosexual, condicionaba los derechos que uno podía disfrutar, el baño en el que tenía que hacer sus necesidades o la credibilidad de la palabra en un juicio público. Hoy día, al menos en los países más avanzados, los prejuicios están siendo superados y hemos aprendido a juzgar a las personas en base no ya a sus creencias políticas o religiosas, sino en orden a su mérito personal. Y esto nos parece un enorme progreso por el cual nos felicitamos, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si juzgar a las personas en orden a sus méritos fuera a incurrir en un nuevo tipo de discriminación? Soy José Francisco Gómez y hoy en Malditos Culturetas nos preguntamos por la discriminación en función del mérito y los problemas de la cultura meritocrática actual. Aparentemente parece que debamos concluir que hemos avanzado mucho cuando dejamos de juzgar a las personas en lo referente a su categoría moral en función de factores tan azarosos como son la etnia o la religión. Y empezamos a evaluar a las gentes en orden a su valía con independencia de esos factores que resultan azarosos. Sin embargo, según algunos filósofos, como pueden ser el galardonado con el premio Princesa de Asturias Michael Sandel, ese modo de proceder es injusto y contribuye a nuevas formas de discriminación que nos impedirían formar sociedades adecuadas desde el punto de vista ético. Según Sandel, juzgar a las personas por sus méritos implica una discriminación y una injusticia que limitaría las libertades de ciertas personas, como en un pasado ocurría con las medidas de segregación racial hacia los afroamericanos en los Estados Unidos de América o las leyes de Nuremberg que impedían a los judíos en Alemania del Tercer Reich llevar una vida digna. Así pues, si quisiéramos alcanzar una sociedad que mereciera el calificativo de justa, deberíamos dejar de juzgar a nuestros congéneres en función de criterios como el mérito personal, pues esto es un criterio tan azaroso y arbitrario como puede ser el de la raza o la condición sexual. Sandel parte en su análisis de las actuales condiciones de discriminación desde un punto que ya enunció el filósofo John Rawls en su revolucionaria obra Teoría de la Justicia, según la cual las personas no son merecedoras de las capacidades que poseen, es decir, que una persona concreta tenga un coeficiente intelectual superior a la medida no es mérito de esa misma persona, del mismo modo que no es un demérito de otra tener un coeficiente intelectual inferior a la media. Simplemente se trata de suerte. En orden a esta realidad, es deber de la sociedad tratar de compensar las deficiencias de los menos afortunados en la aleatoriedad genética para que consigan, como el resto de las personas, llevar adelante aquellos proyectos vitales que desde su individualidad consideren adecuados. En otras palabras, es una obligación de la sociedad y por ende de los estados lograr una efectiva igualdad de oportunidades compensando con medios públicos a aquellos desfavorecidos por la lotería genética. Así, según Rawls, las becas para estudiar en los mejores colegios u universidades deberían ir destinadas a las personas que más limitaciones encontraran para llevar adelante sus propios proyectos vitales por razones de lotería genética y social. Por tanto, a la hora de resultar beneficiado por una beca o por cualquier ayuda, las personas que padezcan una minusvalía o que tuvieran dificultades de aprendizaje deberían gozar de prioridad, pues lo tienen más difícil para acceder a las mismas oportunidades que las personas que no tienen esos problemas. El punto fuerte del argumento rawlsiano, en el que se fundamenta luego Sandel, es que las personas no somos responsables ni meritorias de las capacidades y habilidades que nos han tocado en suerte. Un prestigioso cocinero no es responsable de tener talento a la hora de inventar recetas sabrosas que encandilen a sus comensales. Del mismo modo que un afamado deportista no es tampoco responsable de poder saltar más alto que el resto de seres humanos. Simplemente han nacido con esa habilidad que les hace especiales. A lo largo de la vida, con esfuerzo y dedicación han podido ir perfeccionando esas capacidades, pero en ningún caso eso les hace más meritorios que al resto de seres humanos, ya que en primer lugar han tenido la suerte de nacer con esa habilidad o esa capacidad, y en segundo lugar se la han podido perfeccionar, ha sido porque han contado con el apoyo social o familiar necesario para hacerlo. Así pues,
Del mismo modo que un afamado cocinero español ha nacido con una habilidad extraordinaria para realizar platos sabrosos, podría haber nacido alguien con esa misma capacidad en Burkina Faso. Pero las oportunidades de las que podría gozar el español no son las mismas que las de la persona de Burkina Faso. Así pues, el éxito profesional o social de una persona, según Rawls y luego Sandel, no sería mérito de esa persona, porque mucho depende de la suerte. Y por tanto, juzgar a un ser humano en función de su capacidad para hacer ciertas cosas o en función de su mérito constituiría una injusticia para aquellos que no han podido gozar de esas mismas oportunidades o que no han nacido con esas habilidades que valoramos como útiles. En este punto llegamos al que para mí es uno de los puntos más interesantes del argumento de Sandel. ¿Por qué valoramos unas capacidades y no otras? ¿Quién decide qué capacidades y qué habilidades son útiles y cuáles son inútiles? Aquí reside el que para mí es el núcleo fuerte del argumento. Una sociedad meritocrática se define como aquella en que los premios y los bienes valorados socialmente, como el trabajo o el dinero, se reparten en función del mérito de los individuos, esto es, se dan a los ganadores de una competición valorando el desempeño y la capacidad de usar de sus facultades para lograr aquello que se busca. Sin embargo, las capacidades y habilidades personales que una sociedad concreta recompensa vienen siempre determinadas por una serie de condicionantes culturales, económicos y políticos. De este modo, una sociedad capitalista como la nuestra no valora las mismas capacidades y habilidades que una sociedad de orden feudal o las que serían importantes para una comunidad indígena en la Amazonía profunda. Con esto, nuevamente, Sandel afirma que las sociedades meritocráticas siguen siendo injustas, pues las personas que salen beneficiadas no son ni responsables de haber nacido con esas habilidades necesarias para triunfar, ni son meritorias de haber recibido los apoyos necesarios para perfeccionarlas en el caso de tenerlas, ni mucho menos son los artífices de que la sociedad en la que viven esas mismas habilidades y aquel que las posea sean dignos de elogio o recompensa. El reparto de méritos y de méritos, por tanto, no es, como querría el pensamiento meritocrático, neutral, pues está condicionado por toda una serie de constelaciones de factores que resultan tan azarosos e impersonales como la raza o la condición sexual de una persona. Así pues, juzgar a la gente en orden a sus méritos y logros sería como hacerlo en función de si se es blanco o negro. A pesar de este razonamiento, las actuales sociedades capitalistas son cada vez más meritocráticas. Recompensamos socialmente a aquellas personas que tienen unas habilidades y capacidades que el mercado capitalista considera útiles, pues son fácilmente comercializables. Son estas personas, las que tienen habilidades comercializables, las que hoy día consiguen los mejores trabajos o las que ganan más dinero. Nadie deja de reconocerles su esfuerzo personal en desarrollar esas capacidades al máximo, pero sin embargo hay otras personas con otro tipo de habilidades y capacidades que también se esfuerzan mucho, pero no consiguen el mismo resultado en cuanto a la valoración que la sociedad hace de ellos. Esas personas que no consiguen tan buenos resultados a pesar de su esfuerzo son gentes que han nacido o que son capaces de desempeñar unas habilidades que el mercado no valora tanto, pues no resultan comercializables o no lo resultan al mismo nivel que otras. Estas personas constituyen el grueso de lo que hoy podríamos llamar excluidos sociales, a las que muchas veces miramos con desprecio y desde posiciones de superioridad moral. Este desigual reparto de las capacidades, así como la arbitrariedad a la hora de valorarlas en función de criterios de mercado, es responsable, según la profesora Adela Cortina, de la aparición de la aporofobia o el rechazo al pobre. Según la profesora Cortina, nuestro rechazo al pobre se basaría en un prejuicio meritocrático, según el cual las personas que menos suerte han tenido en el reparto de los bienes económicos merecen su desgracia, pues pensamos que no se han esforzado lo suficiente. Si concedemos, tal y como dicta el pensamiento meritocrático, que las personas valen tanto como su capacidad y esfuerzo, sin tener en cuenta toda la trastienda que condiciona la valoración social de una persona o las condiciones para poder desarrollarse, atribuimos al individuo la responsabilidad de su mérito o su demérito, de modo tal que aquel que ha triunfado merece nuestra admiración, nuestra estima y nuestro aplauso porque se lo ha currado. Mientras que el que no lo ha logrado, el que no tiene habilidades que el mercado valora y que por tanto no puede triunfar, es visto como un fracasado, un arrastrado o un vago que no quiere trabajar y que por tanto merece estar en la miseria.
Así, el sistema meritocrático crea sus propios prejuicios, del mismo modo que hacía el sistema de segregación racial de los Estados Unidos o el apartheid en Sudáfrica. Es así como aparece la conducta del rechazo al pobre. Pensamos que estos mismos son los vagos que merecen su suerte, porque no quieren trabajar y en consecuencia los interpretamos como un lastre para los demás miembros de la sociedad. La gente que no lo consigue, la que no tiene habilidades o capacidades comercializables, es excluida y caricaturizada, hecha responsable de su propia desgracia y culpada de todos los males sociales. Esto, a su vez, genera un resentimiento en estas personas hacia aquellos que, habiendo tenido más suerte en la vida, les miran por encima del hombro y afán de superioridad. Los excluidos tal vez se hayan esforzado mucho más que los triunfadores para desarrollar sus capacidades y habilidades, pero este esfuerzo no ha sido recompensado porque la sociedad no valora aquello que esta persona puede ofrecer, sino que además recibe a cambio de su esfuerzo burla y desprecio en forma de caricatura, insulto y a veces incluso agresiones físicas. Esto les genera, como ya he comentado, un sentimiento de hondo resentimiento hacia los demás, que no les trata con justicia o que no les ha permitido prosperar. Y esta sería la causa, según Sandel, del actual momento populista que vivimos en nuestras sociedades. El triunfo electoral de personajes como Donald Trump o el incremento de los votos a gentes como Marine Le Pen y similares estaría causado por el resentimiento de los excluidos por el sistema y los despreciados. Estas personas soñarían los tiempos en que sus capacidades y habilidades eran valorados, y gente como ellos no era un objeto de escarnio ni mofa por parte de los demás. El triunfo de gente como Trump o Le Pen sería la consecuencia del resentimiento de los redneck, colectivo del que ya hemos hablado en anteriores vídeos, o del resentimiento de los chaps, tal y como explica Owen Jones en su maravilloso ensayo. La increíble sensación de venirse arriba. Así pues, si queremos construir sociedades justas donde no haya discriminación y todo el mundo goce de las mismas oportunidades para realizar su propio proyecto vital, como pedía John Rawls, lo que deberíamos hacer es dejar de lado de una vez el principio meritocrático y empezar a valorar a la gente no por su color de piel, su condición sexual o sus méritos y éxitos en la vida, sino porque son sujetos humanos, portadores de una dignidad intrínseca, que como tales merecen un trato digno, más allá de si han tenido o no han tenido suerte en la vida. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya servido para aprender algo, aparte de para entreteneros. Si ha sido así, no olvides dejar tu like y, si no lo estás, suscríbete para estar al día de nuestro próximo contenido. También se agradece que dejes un comentario por si quieres formular cualquier pregunta o tienes cualquier sugerencia que hacer para futuros vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.